Un chico queda atrapado dentro de una cueva y no puede salir, rodeado por numerosas chicas monstruos que intentarán enamorarlo. Este cómic, ampliamente reconocido, pertenece a The Lute Will. Hace mucho tiempo existían tres razas en el planeta: los hombres humanos y las mujeres monstruos. Y obviamente las mujeres humanas. Sin embargo, las mujeres humanas sintieron envidia de estas últimas, desencadenando una guerra entre ambas. Las mujeres monstruos, al perder esta guerra, quedaron atrapadas en una cueva subterránea. Muchos años pasaron después de esto. Dos chicas hacen una apuesta con Frisky para que entre y salga de la cueva. La recompensa es excelente. Sin embargo, por desgracia, tropieza y cae en un enorme agujero. Pobre Frisky, la cama de flores no era suave. El humano se levanta después de una tremenda caída. Al pasar a la siguiente sala se encuentra con una flor parlante llamada Petless. La flor se da cuenta de que el humano es nuevo en el subsuelo y le brinda algunas indicaciones para que pueda avanzar con tranquilidad en la cueva. Siendo encantadora con Frisky, Petless podría enamorar a cualquier vegano. Entonces el humano se confía y cae en la trampa que había preparado Petless. La flor malvada desea apoderarse de su corazón. Por suerte para Frisky, alguien llega justo a tiempo para salvarlo. La que ayuda fue la hermosa Tutori, quien se sintió muy feliz ya que hace años no aparecía un humano en el subsuelo. Entonces Frisky la sigue y ella le indica cómo debe interactuar con otras chicas monstruo, entrenando con una muñeca, pero él es un atrevido. Luego, Tutori tiene que irse a hacer unos encargos y le indica al humano que se quede y espere, pero este desesperado se levanta y se va. Él, estando perdido, en busca de la salida, se encuentra con una linda fantasma que bloquea su camino. Su nombre es Bluk-Sanap y finge estar dormida. Frisky la molesta tocándola y la fantasma comienza a llorar porque se siente culpable por bloquearle el camino. El humano coquetea con ella y la fantasma se pone feliz, adoptando su elegante estilo siesta para una cita con él. Sin embargo, Frisky, desesperado, quiere saltarlo y comerse el postre, que es ella. La mala suerte del humano no acaba. Bluk-Sanap se tiene que ir y él se enoja un montón. Después de varias salas, Frisky se encuentra con Tutori, quien está preocupado porque él está herido. Ambos están muy emocionados y no pueden aguantar más. Tutori le muestra su casa y lo lleva a su nuevo cuarto. Frisky y Tutori pasan la noche divirtiéndose y expresándose cariño. Sin embargo, de repente se percibe un olor a quemado y ella debe abandonar la habitación. Frisky se queda dormido y entra en un sueño desagradable y tenebroso. Despierta gritando, con un pie en el suelo. El humano se levanta y encuentra a Tutori leyendo en la sala. Le cuenta sobre el sueño extraño y también que debe regresar a su casa real. Tutori se pone nerviosa y le dice que no puede irse. Entonces ella corre, pero Frisky, enojado, la persigue. Tutori, muy seria, le advierte al humano que si se va, podría enfrentarse un destino fatal con la reina. Sin embargo, a Frisky no le importa y desea regresar a su casa. La mujer monstruo le propone una pelea para que le muestre que puede sobrevivir en las ruinas. Comienza una pelea muy amorosa y cariñosa. Al principio, Tutori domina, pero luego Frisky logra una remontada y gana. La mujer monstruo se pone muy triste, ya que no podrá verlo de nuevo. Sin embargo, el humano le asegura que volverá, ya que él la ama. Tutori, aunque triste, permite que Frisky se vaya a las ruinas. El humano sale tranquilamente hacia las ruinas cuando de repente aparece Petless asustándolo. Ella lo asusta al decirle que no sobrevivirá a menos que se muestre más agresivo con las chicas monstruo. Le advierte que no podrá salir del subsuelo y le menciona que el corazón que él tiene es muy poderoso y ella lo desea. Se va riéndose fuertemente, pero Frisky, determinado, la ignora a la flor. Mi pana, ya había subido este cómic antes, pero no me gustaba el audio y la edición, así que decidí hacerlo de nuevo. Ayúdame a que llegue a mucha gente.